se encuentren muy bien y vamos a dar inicio a la clase, ¿no? Bueno, hemos venido hablando, chicos, en cuanto a lo que es la educación a distancia. Sabemos inclusive ya sus limitaciones, sus ventajas, conocemos las conceptualizaciones básicas. El día de hoy vamos a analizar sobre las principales teorías que sustentan específicamente lo que es la educación a distancia, ¿no? Debe existir teorías que sustenten lo que es esta modalidad de estudios, para lo cual voy a compartir. Recuerden que todos ustedes lo tienen en la plataforma virtual y les recuerdo que tienen que ir revisando, ¿no? Constantemente o en una forma permanente lo que es la plataforma. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿qué es para ustedes una teoría? ¿Qué será una teoría? ¿Qué les viene a la mente con una teoría? ¿Por qué una teoría? Cuando Algo uno... inconcluso, ¿Qué es una teoría? algo inconcluso, o sea, como Son que no. conocimientos acerca de una ciencia. Eso, ¿verdad? Por ahí está la conceptualización muy bien. Luis, Bueno, puede ser ideas que explican algún fenómeno, de pronto algún fenómeno o cosas que hayan pasado y vamos recopilando esas actividades para dar información. ya, bueno, muy importante lo que comentan los compañeros. Entonces, las teorías obviamente quieren sustentar o nos llevan a lo que es el conocimiento como tal. El día de hoy vamos a analizar específicamente teorías que sustentan la educación a distancia o de dónde se ha tomado la educación a distancia o ciertos parámetros. El contenido de la clase, aproximación a las teorías de educación a distancia. Realmente tenemos tres, ¿no? Donde se fundamenta o donde nosotros podemos considerar que son las más importantes. Entre estas encontramos la teoría de la autonomía y de la independencia. Esto ya no es nada nuevo para ustedes. Recuerden que dentro de lo que es la educación a distancia existía una de las características fundamentales, precisamente la autonomía, ¿no? Lo conllevaba a lo que es el autoaprendizaje. Entonces, mire, aquí tenemos esta teoría que sustenta específicamente esta característica del autoaprendizaje. La siguiente va a ser la teoría de la interacción y de la comunicación. Y por último encontramos la teoría de la industrialización, ¿sí? Esos son los contenidos que vamos a ver en la clase del día de hoy. Les recuerdo también que en la plataforma virtual consta la guía metodológica de la asignatura. Entonces ahí cada temática que vamos analizando se encuentra en una forma más específica, van a encontrar mayor información en la guía metodológica, Listen, ¿no? Dígame. No se le- listen. Se le escucha entrecortado, no sé si solamente como que no tiene internet. No, acá también está lo mismo, no se Ya. escucha. Y un Listen, no se ratito me espero. escucha Un nada. ratito. Está ahí, se queda trabado también. No sé si ahí me escuchan, chicos. ¿Me escuchan? Ahí, ahí, escucha, Ya, muchas gracias, ¿no? ahí sí. Bueno, estábamos comentando que específicamente tenemos tres teorías donde se sustenta la educación a distancia, como es la teoría de la autonomía y la independencia, la teoría de la interacción y de la comunicación y la teoría de la industrialización. ¿Sí? Les recuerdo que en la plataforma virtual está la guía metodológica de la asignatura. Entonces ahí usted va a encontrar en una forma más específica estas temáticas que vamos analizando, ¿no? Y obviamente que para la prueba que va a ser la próxima semana, usted tiene que revisar esta guía metodológica con todos los contenidos que vamos analizando por cada una de las semanas. Entonces, para afianzar los conocimientos del día de hoy, usted puede ir a revisar esta guía metodológica y todos los recursos que están disponibles en la plataforma. Bueno, volviendo a la temática,
les decía que 3 teorías fundamentales que sustentan la educación a distancia o que se ha tomado las características de estas teorías y se los ha llevado a la educación a distancia es la teoría de la autonomía y la independencia, teoría de la interacción y la comunicación y teoría de la industrialización. Si usted recuerda una de las características específicas o primordiales de la educación a distancia, precisamente era la autonomía, que conlleva lo que es el autoaprendizaje, ¿no? Vamos a continuar. Ya, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la clase? Precisamente identificar las distintas teorías y autores relevantes que guían y orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia. Entonces, No la clase del día de hoy, se escucha de no nuevo. ¿me escuchan? Sale entrecortado, Queda licenciado. entrecortado. Internet. No, no vale, creo. A cada rato se le va la voz. Y A ver, bueno, igual me Siempre comentan, ¿no? veo. El objetivo específico de la clase del día de hoy es identificar las distintas teorías y autores relevantes que guían y orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia. Entonces, saber autores, sí, y obviamente teorías que sustentan esta educación. Si usted recuerda la tarea que hizo en algún momento, que era el foro, precisamente era buscar, ¿verdad?, autores que sustenten o fundamenten lo que usted comenta. Entonces, algo parecido lo vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Vamos a analizar el siguiente párrafo de este autor, ¿no? Maya específicamente. Nos dice, he aprendido que aún tengo mucho que aprender. A ver, ¿qué será eso? ¿Qué reflexión nos da? ¿Cómo lo podemos interpretar? He aprendido que aún tengo mucho que aprender. Fernanda, ¿qué entendemos por esta frase? Fernanda y Jessica, ¿no? Encienda su micrófono, Fernanda. A ver. Sí, Lisa, le escucho. Ya, ¿qué A le ver, viene a la repite. mente con esta frase? He aprendido que aún tengo mucho que aprender. Que he aprendido que tengo mucho que aprender. Que poco a poco nosotros vamos aprendiendo de lo que nos va enseñando. ¿Puede ser? Bueno, Erika y Jessica, ¿no? Dice, quiere decir eso que nunca, o sea, no basta con lo que sabemos, siempre tenemos que aprender más. Eso, ¿verdad? Jessica, En sí, yo creo que la frase se refiere a que todos los días aprendemos algo nuevo. Nunca paramos de aprender. Todos los días podemos aprender algo mejor, algo bueno. inclusive imagínense con la experiencia, ¿no? Todo lo que vamos viviendo a nuestro diario vivir. Entonces vamos obteniendo conocimientos. Si usted recuerda, de todos o de diferentes parámetros nosotros adquirimos información, pero para convertirlo en conocimiento, esta información la interpretamos, la analizamos, la reflexionamos y la convertimos en conocimiento como tal. Entonces, como dicen los compañeros y las compañeras que intervinieron, obviamente todas o siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Siempre estamos aprendiendo. Aquí tenemos algunas bases conceptuales de la educación a distancia. Como se puede observar en la gráfica, obviamente encontramos a la educación a distancia sumergida en 2 parámetros importantes, ¿no? Obviamente una planificación y específicamente lo que son los estudiantes, ¿sí? Tenemos las bases para poder identificar la educación a distancia, conceptos, historia, modelos, eficacia, que también ya lo hemos analizado. Sí, sabemos lo que es el concepto de una educación a distancia, sabemos su historia. Recuerde que la educación a distancia no es que recién apareció el día de ayer. Esto ya viene dándose en épocas anteriores, ¿no? No tal vez con el nombre de educación a distancia, pero ya se utilizó sus características o ya se aplicó. Tenemos también las mediaciones. Mire, para que exista una educación a distancia, obviamente debe haber recursos, ¿no? O mediadores que permitan llevar este proceso. Entre estos encontramos específicamente a los docentes, que en la educación a distancia los docentes se convierten en tutores, ¿sí? En tutores o intermediarios. Tenemos los recursos, sean recursos tecnológicos, sean recursos físicos, manuales, etcétera, y también los métodos que se va a utilizar, como por ejemplo puede ser un método constructivista, para construir su propio conocimiento.
Y también podemos emerger en ciertos aspectos, ¿no? Como las tecnologías. Recordemos que las tecnologías de información y de comunicación precisamente son ciertas herramientas que me ayudan a llevar el proceso de educación a distancia. La tendencia y obviamente el reto, ¿sí? Es de los retos y las tendencias también ya lo hemos hablado, ¿no? Dentro de lo que es la educación a distancia. Lo que conlleva ¿a qué? A una sociedad digital. Aquí encontramos diferentes aspectos también que son importantes tomarlos en cuenta, ¿no? Como es la retroalimentación adecuada. ¿Quién recuerda esto de la retroalimentación? Si un poquito analizamos o recordamos, habíamos visto sobre los roles del docente, ¿no? Precisamente un rol del docente era permitir la retroalimentación. Entonces, al ser una educación donde el protagonista principal es el estudiante, cuando analiza los diferentes recursos propuestos por el docente tutor, entonces muchas veces lo que requiere es retroalimentación, convirtiéndose en una retroalimentación individualizada, ¿no? Tal vez por foros, a través de un correo, a través de un chat, bueno, de diferentes medios. Encontramos también una relación motivadora mediador-estudiante. Otros de los roles del docente era precisamente ser un tutor, ¿sí? Entonces, fomentaba lo que es la motivación en sus tutorados, ¿no? Tenemos también un proceso planificado cuidadosamente. Para llevar un proceso de educación a distancia, obviamente esto debe ser planificado, debe tener una planificación previa, ¿sí? ¿Por qué se realiza una planificación? ¿Será importante la planificación o no? ¿Por qué es Sí. importante? ¿Por Sí. qué? Sí, ¿Por qué es importante una planificación? ¿Por qué? Inclusive también se lo puede aquí incluir un seguimiento, ¿no? Un monitoreo de todas las actividades que se van realizando. Entonces es muy, muy importante tener un proceso planificado dentro de la educación a distancia. Encontramos también el diálogo para obtener aprendizaje significativo. Recordemos que podemos acudir dentro de la educación a distancia al trabajo colaborativo, donde todos los integrantes del equipo sí pueden compartir sus ideas, sus conocimientos, tal vez sus experiencias, ¿no? Y esto se fomenta a través de la comunicación, logrando así también un aprendizaje. Otro de los parámetros importantes dentro de la educación a distancia, encontramos las herramientas tecnológicas para la comunicación permanente, ¿sí? Entonces, todas las herramientas que me sirvan a mí para poder llevar este proceso. Por ejemplo, plataformas virtuales, bibliotecas virtuales, software online, ¿sí? Colaborativo, puede ser para mapas mentales, para infografías, bueno, etcétera. Inclusive también para llevar las clases síncronas, ¿no? Como lo estamos haciendo en este momento. Mire las herramientas de videoconferencias como Zoom. Y debe existir también una relación similar a una amistad, ¿sí? Bueno, esto nos dice el autor Olbert en 1985, ¿no? Que estas son las bases conceptuales de una educación a distancia. Encontramos también la interacción del estudiante. ¿Cuál es la interacción directa que tiene el estudiante dentro de la educación a distancia? Precisamente con el docente debe existir una interacción inmediata, ¿no? Directa con el docente, con la institución, ¿sí? Con los contenidos de la asignatura como tal y con los propios estudiantes. A su vez, debe existir una interfaz comunicativa. A ver, ¿qué observamos, por favor, en la siguiente gráfica? ¿Qué observa usted? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo reflexionamos? ¿A qué se asemeja esa imagen que vemos ahí? A una institución. Ya, una institución. Pero, ¿qué observamos? ¿Qué elementos podemos apreciar aquí? Todo lo que los estudiantes necesitan. Ya, mire, aquí tenemos en sí un resumen de todo lo que es educación a distancia. ¿Qué es lo que contempla? ¿Qué elementos tiene, no? Si vemos en la parte central, ¿cuál es esta parte central? Los estudiantes. estudiantes. Precisamente son los estudiantes. Recordemos que ellos son los protagonistas, son las personas que
llevan a un autoaprendizaje, ¿no? Entonces, son los más importantes o los entes más importantes. ¿Con quién se relaciona o se interrelacionan los estudiantes? Precisamente con los docentes tutores. Recordemos que dentro de la educación a distancia, los docentes se convierten en tutores. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Los materiales que se van a utilizar para llevar el proceso de educación educativo, ¿no? Y a su vez también la forma de comunicación, cómo se van a comunicar estudiantes docentes o estudiantes estudiantes. Entonces ya hemos reconocido en clases anteriores las formas de comunicación que pueden ser a través de los recursos tecnológicos, ¿no? Un chat, una videoconferencia, no sé, tal vez tenemos un foro, ¿sí? Bueno, entre otros elementos ayudados de la tecnología para llevar la comunicación, ¿sí? Pero a su vez también, como usted observa, debe existir políticas y estrategias estipuladas obviamente por la institución, ¿no? ¿Qué es una política? ¿Qué será una política dentro de una institución? Tipo normas. Ya, normas, ¿verdad? Algo que se debe cumplir o a su vez, no sé, obligaciones y tal vez derechos que deben tener tanto estudiantes, docentes y bueno, inclusive la institución como tal, ¿no? Entonces, esto nos permite normar, como dice usted, todo el proceso de la educación en esta modalidad de estudios, precisamente en educación a distancia. ¿Qué será el contexto? ¿Qué es un contexto? A ver, chicos, ¿qué es un contexto? Luis. Conjunto. Un conjunto de circunstancias donde rodean una situación de las cuales vamos a ejecutar para poder comprender correctamente. Ya, puede ser un conjunto de circunstancias, inclusive el entorno, ¿no? Donde se desarrolla específicamente la educación a distancia. Si usted recuerda la educación a distancia, también algunos autores la conocen como educación en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estudiante es aquel que lleva su ritmo de trabajo y de estudios, ¿no? Obviamente. Ya, entonces, todos estos elementos que usted observa en esta gráfica se involucran o dan o permiten que se lleve el proceso educativo en esta modalidad de educación a distancia. Materiales, debe existir materiales, ¿no? Precisamente los recursos a través de los cuales el estudiante analiza, reflexiona sobre la asignatura como tal en cada una de las temáticas, ¿sí? Debe existir elementos tecnológicos para que se lleve la comunicación, los docentes y tutores. Debe existir también un liderazgo. ¿Qué es un liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Alguien que tiene un poder como para dirigir un grupo así. Y eso, ¿verdad? Dirigir, no ordenar, sino dirigir. Luis, Puede ser también, por ejemplo, una capacidad para poder conducir o realizar, organizar o motivar a las personas. sí, muy bien, ¿no? Entonces, mire, un líder también debe ser quien dirige y quien motiva, sino quien ordena, ¿sí? Con el objetivo, obviamente, de cumplir una meta, ¿no? Bueno, todo esto conlleva lo que es una educación a distancia. Todos estos parámetros que lo vemos resumido en esta gráfica. Ya. Ahora sí vamos a lo que son las teorías de la educación a distancia como tal, ¿no? De acuerdo a este autor, Hilary Perrato, considera que la educación a distancia es un procedimiento educacional en el cual una parte significativa de la enseñanza es guiada por alguien separado en el espacio o en el tiempo de la persona que está aprendiendo. A ver, ¿es verdad o no es verdad? Según todo lo que hemos venido analizando. ¿Eso es una educación a distancia? Llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando el docente y el estudiante se encuentran físicamente separados, ¿no? Entonces se utiliza o se acude a diferentes medios que le va a poder llevar este proceso. Pues habíamos dicho que tal vez se utiliza una herramienta tecnológica, plataformas virtuales para clases síncronas, bueno, etcétera. Inclusive también hay hay recursos impresos, ¿no? Manuales, folletos, etcétera, ¿no? Donde el estudiante es aquel que analiza estos contenidos y comienza a formar o comienza a su autoaprendizaje como tal. Pero eso es lo que nos dice este autor. Mire, en base a lo que sustenta este autor, obviamente nosotros hemos definido lo que es la educación a distancia.
Tenemos aquí otros parámetros también importantes dentro de la educación a distancia. Mire, debe existir una concepción filosófica y una teoría de la educación a distancia. Es decir, en base a lo que dicen autores, ¿no? Apoyos políticos y sociales, debe existir una necesidad educativa en la población, tipo de grupo destinatario, recursos tecnológicos disponibles, modelo institucional que se pretende implementar. En cuanto a las bases epistemológicas de las teorías de la educación, encontramos la nociológica, la tecnológica y la axiológica. La nociológica se refiere a saber, comprensión y explicación de la realidad de la educación a distancia y de su práctica pedagógica en cuanto a la actividad intencional, ¿no? Tecnológica, saber hacer, que permite transformar hacia mejor esa realidad educativa, proyectando, regulando, conduciendo y controlando las secuencias de intervención. Y la axiológica debe ser desde una dimensión de valores o metas de formación. Entonces, obviamente, aquí mire, se incluye lo que es la parte ética, ¿no? La parte de los valores. Entonces, encontramos tres bases epistemológicas de las teorías de la educación. Vuelvo a repetir, saber, saber hacer y deber ser. Y debe ser, ¿sí? Entonces, por favor, no nos olvidemos de estas bases epistemológicas. Bueno, continuemos con la teoría de la independencia y autonomía. Mire, para decir que una de las características de la educación a distancia precisamente es la autonomía, se ha sustentado en esta teoría, ¿no? En la teoría de la independencia y autonomía. Sus autores, Charles Wedemeyer y tenemos a Moore. ¿Sí? Son los autores que sustentan esta teoría de la independencia y autonomía. Y esta teoría, mire, estas características la hemos llevado a lo que es la educación a distancia. ¿Qué nos dice esta teoría precisamente? La teoría de la independencia y de la autonomía en el estudio considera que la educación a distancia es un estilo de aprendizaje independiente basado en la autoformación del estudiante. ¿Qué opinan ustedes de esta teoría? ¿Es verdad lo que nos dicen de la educación a distancia? Sí, ¿Qué nos está diciendo este autor? Bueno, según lo que hemos ido analizando, ¿no? Ya desde el primer día de clase sabemos lo que es educación a distancia. ¿Qué opinan de lo que dice este autor con esta teoría? En la educación a distancia hay una autoformación, un autoaprendizaje. Cada estudiante es autónomo, Liz. Sí, ¿verdad? Hay un autoaprendizaje. Mira, entonces, ¿de dónde se ha tomado la característica de la educación a distancia? Que precisamente es la autonomía. Entonces, se ha basado en este autor, ¿no? En estos autores que fomentan esta teoría de la independencia y de la autonomía. Recordemos también que de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, el estudiante va desarrollando su autoaprendizaje, ¿no? Entonces, se pone un horario, bueno, depende cuál sería su disponibilidad, pero todo queda a criterio y responsabilidad del estudiante como tal. ¿Sí? Ya. Tenemos aquí las características de la teoría de la independencia y de la autonomía. Como características podemos mencionar separación entre el estudiante y profesor, ¿sí? Entonces, la separación física, ¿no? Eso nos dice esta teoría. Tenemos también soportes escritos, puede existir medios escritos o recursos escritos, folletos, manuales, etc. Encontramos una enseñanza individualizada. ¿Por qué individualizada? Porque cada estudiante, cada persona es responsable de su autoaprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje autónomo, precisamente, ¿no? Entonces, el docente tutor coloca todos los recursos necesarios para la formación del estudiante y el estudiante precisamente es quien analiza estos recursos y se conlleva a lo que es un autoaprendizaje. Tenemos responsabilidad sobre el ritmo de aprendizaje. ¿Quién es responsable del ritmo de aprendizaje? El estudiante. El alumno, El el estudiante. El estudiante, ¿verdad? El estudiante. Entonces, imagínense en este tipo de modalidad, el estudiante es el responsable. Están los recursos, están los elementos, está todo disponible, pero ¿y si el estudiante no los analiza, no los interpreta, no los reflexiona? Obviamente, ya no analizaría, ¿no? Las temáticas correspondientes y obviamente no llevaría a lo que es un aprendizaje como tal, siendo el responsable fundamental el estudiante.
Tenemos también un control de aprendizaje. ¿Cómo es el aprendizaje? Es independiente, tiene una competencia y también tiene apoyo, ¿no? ¿Cuál es el apoyo? Obviamente el docente tutor. Es aquel quien apoya este proceso formativo. Siguiendo con lo que es la teoría de la independencia y la autonomía, encontramos o podemos visualizar las siguientes imágenes, ¿no? A ver, vamos con la primera. Se construye. ¿Por qué una característica del aprendizaje dentro de la teoría de independencia y autonomía? Precisamente nos dice que se construye. ¿Se construye qué? ¿Qué se construye? La comunicación con el docente hacia el estudiante. Se construye conocimiento. Conocimiento. El aprendizaje. Eso, ¿no es cierto? Se construye el aprendizaje. ¿Quién lo construye? Precisamente el estudiante. Ya, tenemos autorregulado. ¿Qué será lo autorregulado? ¿Qué será esta característica dentro del aprendizaje en la teoría de independencia y autonomía? ¿Qué será autorregulado? La facilidad de tiempo. Ya puede ser un factor el tiempo. ¿Qué más? Inclusive el estudiante en esta característica de aprendizaje hace una autoevaluación, ¿no? Se autoevalúa. Tenemos también orientado a alcanzar metas, ¿sí? Al implementar esta modalidad de estudios, se quiere alcanzar una meta, ¿sí? ¿Qué sería alcanzar los resultados de aprendizaje como tal, ¿no? En cada una de las asignaturas. Tenemos también acumulativo. ¿Qué será el acumulativo? ¿Qué será esta característica de aprendizaje acumulativo? ¿Qué será, chicos? Todo el material que se ha visto. Ya. Contextualizado el entorno sobre el que se desarrolla, ¿no? Luis, por favor. Luis. Decir que puede ser la acumulación de trabajos y el procedimiento que se ha ido realizando durante el estudio y el aprendizaje. Eso, ¿no? Perfecto. Contextualizado sobre el entorno que se está desarrollando. Recuerde que este tipo de modalidad de estudios inclusive se la conoce como educación en casa. Colaborativo se puede orientar a lo que es trabajo colaborativo a través de alguna herramienta informática, ¿no? Entonces, todos los grupos de trabajo colaboran con ideas, con conocimientos, con experiencias, con el propósito de seguir una meta o cumplir un objetivo como tal. Bueno, ahí nos habla de un autor, Arauz Guerrero Galindo, 2008. ¿Sí? Siguiendo con la teoría de la independencia y autonomía, nos encontramos precisamente con los requisitos para aprendizaje. ¿Cuáles son los requisitos para el aprendizaje basados en esta teoría? Autodirigido, autónomo y autorregulado. ¿Qué significa autodirigido? El estudiante define sus metas de aprendizaje. Autónomo, el estudiante avanza a su propio ritmo, requiere mayor flexibilidad, ¿no? Y autorregulado, el estudiante aplica sus propias estrategias de aprendizaje, es decir, sus técnicas de estudio. Realiza una autoevaluación, el aprendiz corrige lo que sea necesario. ¿Sí? Entonces, por favor, esto tengamos muy presente, ¿no? Requisitos para el aprendizaje, autodirigido, autónomo y autorregulado. ¿Pero basados en qué? En la teoría de la independencia y la autonomía. Autorregulación, ya lo hemos dicho, ¿no? La autorregulación, el estudiante aplica sus propias estrategias de estudio o de aprendizaje, realiza una autoevaluación y si existen errores, obviamente los corrige. Entonces, dentro de lo que es la autorregulación, podemos decir pensamientos, sentimientos y acciones autorreguladas o autogeneradas que se planean y adaptan a la formación cíclica para la obtención de metas personales. O sea, aquí se involucra todo, ¿no? Para que el estudiante lleve su formación académica, los pensamientos, sentimientos y acciones autogeneradas, es decir, de cada uno de los estudiantes con el propósito de cumplir un objetivo, una meta. Según este autor, Zimmerman, ¿sí? Nos habla de este modelo, ¿no? Nos dice que comenzamos con un planeamiento,
la ejecución y la autorreflexión, ¿sí? Factores que influyen el conocimiento, la motivación y la abolición. Entonces, algo fundamental aquí también es la motivación. Seguimos con lo que es la teoría de la industrialización. El autor que nos habla o nos sustenta esta teoría precisamente es Otto Peters, ¿no? La teoría de la industrialización de la enseñanza se basa en la optimización de la organización de trabajo para favorecer los procesos de enseñanza a distancia y en el análisis de la educación antes y después de la era industrial. Bueno, aquí en este tipo de teoría lo que podemos rescatar precisamente para la educación a distancia es la planificación. Todo se planifica, inclusive se hace un seguimiento y un monitoreo de todas las actividades, ¿no? Tenemos aquí las características de este tipo de teoría. Optimización de la organización del trabajo, planteamientos derivados de la teoría de producción industrial, todo se planifica, miren, análisis de la educación antes y después de la era industrial, ¿sí? Lo que conlleva a una planificación, a una organización, sistemas de control y evaluación, lo que les había dicho, no evaluación y monitoreo, división del trabajo, mecanización y producción en masa. Entonces, de todas estas características, obviamente nosotros rescatamos y lo pasamos a lo que es la educación a distancia, ¿no? Precisamente lo que les había hablado, algo muy fundamental, la planificación. Y tenemos la teoría de la interacción y comunicación, según este autor, Jorge Olber. La teoría de Olber se centra en las interacciones didácticas como objeto de estudio. Entonces hay una interacción directa con los objetos de estudio, ¿no? Especialmente en los procesos de comunicación a través de los medios y materiales educativos y de los soportes motivacionales presentes en el proceso de enseñanza a distancia. Entonces aquí podemos observar la forma de interacción con los diferentes recursos para llevar este proceso formativo. Tenemos aquí las características precisamente de la teoría de interacción y de comunicación. Interacciones didácticas, es decir, con todos los medios o materiales didácticos disponibles en cada una de las asignaturas para llevar el proceso formativo. Procesos de comunicación, tal vez se puede realizar con medios y materiales educativos, hay soportes motivacionales. Tenemos también el servicio al alumno, independencia y libertad, mire, equidad. Les hago una pregunta, ¿equidad e igualdad es lo mismo? ¿Es lo mismo hablar de equidad y de igualdad? A ver, chicos. No, Ya. Si me dicen no, ¿cuál es la diferencia entre los dos, entre equidad e igualdad? Sí, capaz que. Luis, encienda su micrófono, por favor. ¿Me escucha, licenciada? Sí, por favor. Por ejemplo, digamos que en la equidad debemos de equilibrar las acciones o los trabajos que se vaya a realizar. Y de la misma manera, en igualdad debe ser todo igual, no todo por igual, con los porcentajes iguales o los conocimientos iguales que se vaya a realizar. Ya. Y equidad, dar lo que realmente se necesita, ¿verdad? Esa es la palabra clave. Tenemos también la comunicación mediada, relaciones personales, el placer por aprender y la empatía. Entonces, son algunas de las características que podemos encontrar dentro de la teoría de interacción y de comunicación como tal. ¿Sí? No sé si tal vez existe alguna inquietud. A ver, vamos a reflexionar sobre lo que hemos analizado el día de hoy. ¿Sí? A ver, Brian. Brian, por favor. Un resumen o, bueno, un criterio suyo, una conclusión sobre las teorías que sustentan la educación a distancia. Brian, su comentario. ¿puede repetir el profe, por favor? A ver, su comentario sobre la clase del día de hoy, específicamente sobre las teorías que sustentan la educación a distancia. Ya, en las tres teorías que hemos analizado, en sí, ¿sí? ¿Qué nos está nombrando? ¿Qué nos está diciendo? Porque las tres coinciden en algo, ¿no?
o su criterio sobre las teorías. Puede decir que las tres teorías nos hablan de que la educación a distancia en sí se acomoda a nuestros horarios, porque hay personas que también trabajan, personas que tienen obligaciones en casa y también tienen que cuidar a sus hijos también en este caso, y nosotros podemos elegir a nuestro horario o a nuestra comodidad de tiempo. Ya. Sangui, Murillo. Para mí, de todo lo que hemos estado viendo ahorita en clase, mi conclusión es que se podría decir que las teorías de la educación a distancia es una modalidad, digamos así, donde que el docente actúa, o sea, le facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya por el cual también se valen dentro de los medios en el cual puede lograr que nosotros adquirimos en los conocimientos y habilidades que haya planteado para aprender. Muy bien, gracias por su comentario, Jennifer y Erika. Que las teorías en sí, todas lo que es la educación a distancia, tenemos un aprendizaje autónomo, ya que lo aprendemos nosotros mismos, ya sea por medios digitales, por medios de revista, por medios de libros, siempre y cuando nosotros mismos, llevando nuestros horarios, como por ejemplo, nosotros elegimos en el momento y la hora que vamos a hacer nuestras tareas, siempre y cuando teniendo un contacto con el docente no presencial, no, como diría, no estar ahí con el docente diariamente, pero sí tener un apoyo de nuestro docente mediante, puede ser por medios de libros, por medios de, por ejemplo, mi cuñada ya está estudiando a distancia. Ella todos los fines de semana, que son los días sábados, ella tiene que entregar deberes en el colegio. Y asimismo retira unas hojas, no sé cómo le llamen a esas hojas, ella las retira y mediante esas hojas ella realiza sus deberes. Y así sucesivamente, toda la semana tiene que hacer lo mismo. Ya, mire, aquí en cambio se está utilizando medios escritos, no tecnológicos, sino escritos. ¿Sí? Erika. Que todas las teorías en sí concuerdan que la educación a distancia es autónoma. Es autónoma y que es flexible al tiempo que nosotros le damos. Y que también tenemos el material el material que nos brindan los docentes. Ya, muy bien, ¿no? Bueno, dentro de las tres teorías lo que coinciden precisamente es, o nombran, ¿no? Al estudiante, al docente y a los recursos que se van a utilizar. ¿Sí? Entonces hay recursos o medios didácticos que son utilizados. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran estas teorías? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Qué teoría nomás era? La teoría de la autonomía e independencia. De la industrialización. De la industrialización y la teoría de la comunicación e interacción, ¿verdad? Entonces son las tres teorías fundamentales que sustentan la educación a distancia. Como conclusión podemos mencionar, es imprescindible conocer las bases teóricas de la enseñanza a distancia para entender este modelo educativo, que desde hace años está cambiando la visión del mundo hacia las formas de educación que se deben implantar hoy en día. Hay que resaltar que todas las teorías que se expone coinciden en que los elementos centrales, lo que les había mencionado, es el estudiante, el docente y los recursos que se deben utilizar, ¿no? Debe existir recursos, debe existir estudiantes y obviamente debe existir el docente que va a ser el mediador o tutor. Todas las teorías insisten en la combinación de tres ejes fundamentales, el estudiante, el docente y los recursos. La separación entre estudiante, profesor y la autonomía son punto de partida de dichas teorías. Las interacciones tienen que ser idénticas a las que se llevan a cabo presencialmente, ¿no? En algún momento habíamos mencionado que no porque estamos estudiando a distancia o llevando esta modalidad de estudios, no vamos a obtener los resultados de aprendizaje como fuera en la presencialidad. No, precisamente podemos adquirir los mismos resultados de aprendizaje. El estudiante a distancia debe ser responsable de su aprendizaje, que es algo fundamental, ¿no? La responsabilidad recae sobre el estudiante precisamente para la formación o el autoaprendizaje como tal. No sé si tal vez existe alguna inquietud, alguna duda.